Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en España. Buenos días allí, bueno, ya también tardes, 12 y un minuto ya en Colombia. Y sobre todo bienvenidas a esta actividad, Clase Espejo, organizada conjuntamente entre la Universidad Piloto de Colombia e ISEP. Quisiera agradecer a todos por el interés en la charla de hoy, que es la conferencia Papel de la gestión humana en la prevención de enfermedades en el ambiente de trabajo, desarrollada por Luz Martínez, que ahora a continuación será presentada, pero también quisiera dar las gracias a Alba Lucía Moreno, la directora del programa de psicología, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Piloto, que también nos acompaña en el día de hoy. Yo soy Fermín Carrillo, director operativo de aquí de ISEP, y sin más, pues presentaros la actividad que durará más o menos una hora en cuanto a lo que es la presentación, más luego preguntas para que puedas hacer. Y sin más, pues quiero dar la palabra a Alba Lucía, que también quiere saludaros. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a partir de hoy, de esta hora, porque son las 12 en Colombia. Desde la Universidad Piloto de Colombia, la Facultad de Ciencias Humanas, el programa de Psicología y las especializaciones de nuestra facultad, pues es un placer hacer apertura a estas sesiones que esperamos sean reiterativas durante este año 2021, aprovechando el convenio que tenemos con ICEP y felicitando a ICEP por su presencia en México, lo que creo que nos abrirá nuevas posibilidades para este año. Entonces, es un honor presentar a nuestra profesora Luz Elena Martínez, quien es docente de la especialización en gerencia en seguridad y salud en el trabajo de nuestra facultad y también es la coordinadora de esta especialización para el proyecto especial que se está desarrollando con Policía Nacional de Colombia. Nuestra invitada, nuestra profesora de hoy, es médica especialista en seguridad y salud en el trabajo, con maestría en dirección estratégica de la Universidad Iberoamericana de Puerto Rico. Como profesora tiene las mejores evaluaciones, por lo tanto, aprovecho para felicitarla por esos resultados tan positivos en todos los grupos que ella ha asumido. La experiencia de la doctora Luz Elena no solo es en docencia ni en educación superior, ella también tiene experiencia en las evaluaciones médicas, ocupacionales, en asesorías en seguridad y salud en el trabajo, en medicina laboral, en diseño y implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en diferentes organizaciones. Actualmente, directora médica, gerente y socia fundadora de asesorías y servicios ocupacionales SAS. Muchísimas gracias, Fermín. Bienvenidos, queridos estudiantes. Al final de la charla, una vez termine, la doctora Luz Elena abriremos el espacio para las preguntas. Entonces, muchas gracias, doctora Luz Elena, y es suyo el grupo. Muchas gracias, doctora Alba, doctor Fermín. Muchas gracias por la invitación y por tan generosa presentación. Quería complementar esa presentación diciendo que soy una apasionada de la prevención en la seguridad de salud, de enfermedades en el ambiente laboral, y hoy quiero compartir parte de esa pasión con ustedes y abordar un tema en el cual podamos darnos cuenta de que la seguridad y salud en el trabajo no es solamente de aquella persona responsable de un sistema o a la persona que se ha encomendado dicha labor dentro de la empresa, sino que es un papel que hace parte de toda la organización. Y al día de hoy vamos a resaltar ese papel que tiene la gestión humana en la prevención de las enfermedades en nuestros ambientes de trabajo. Para el día de hoy le quiero plantear algunos objetivos que buscamos cumplir con esta charla. El más grande es poder identificar esas actividades preventivas que podemos gestionar desde esta área, desde el área de la gestión humana, del talento humano, para poder apoyar la prevención de enfermedades laborales dentro de esos ambientes. De manera más específica, trataremos un poquito de qué son esas enfermedades laborales y cuál es su impacto en la organización, porque debemos de prestarles atención. Vamos a hablar de dos cosas muy importantes, dos conceptos como salud y el concepto de trabajo, y cómo eso va a afectar la aparición de la enfermedad laboral dentro del ambiente de trabajo.
Y por último, abordaremos un poco sobre qué actividades podemos hacer desde la gestión humana para apoyar en la prevención. Quiero primero mostrarles un pequeño video de introducción para sentarnos un poco en esta importancia de prevenir las enfermedades. Entonces, si vemos, y con esa frase, ese eslogan que dejamos en el video, si en la casa lo hacemos, en el trabajo también podemos. Y es que, ¿qué es este tema de la prevención? La prevención es algo que nosotros aprendemos desde pequeños, nos lo inculcan en nuestra casa, en nuestros ambientes como en la universidad, en el colegio, en el caso de estar pequeños, en el hogar, en cualquier ambiente donde nos desarrollamos. Es algo que transmitimos de generación en generación. Nuestros padres nos lo enseñan y nosotros lo enseñamos a nuestros hijos. Entonces, si es algo que está tan arraigado en nosotros y que lo asociamos a ese sentido de pertenencia, yo tengo que cuidar a mi familia, tal vez por el amor o porque realmente hay un sentido más fuerte de pertenencia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cambia cuando ingresamos al ambiente laboral? ¿Por qué se presenta esa disociación en la empresa? ¿Por qué razón, si la prevención viene con nosotros desde niños, derivamos esa responsabilidad a alguien más a nivel de la empresa? ¿Tendrá que ver el hecho de cómo concebimos nuestra relación en los ambientes de trabajo? ¿Consideraremos tal vez que el trabajo es una obligación, algo que nos toca hacer, un castigo, una necesidad? ¿O es algo que nos genera frustración? ¿Tendrá esto algo que ver con el hecho de que no nos sintamos parte de ese ambiente de trabajo y por ende estos comportamientos que ya vienen interiorizados en nosotros cambien? Entonces, el día de hoy quiero dar un aporte en cómo la gestión humana puede formar una gran parte dentro de este gran rompecabezas que tenemos llamado prevención de enfermedades en el trabajo. La prevención es un espacio en el que intervienen muchas personas, pero considero que la gestión humana tiene uno de los principales papeles para poder lograr ese gran cometido. Veamos un poquito de qué es la enfermedad laboral o una enfermedad profesional como lo conocemos en España. En Colombia, la enfermedad laboral está definida por la normatividad que tenemos vigente y lo define como que la enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Aquí podemos resaltar tres conceptos. Lo primero es que debe haber una enfermedad, algo que ya esté diagnosticado. Lo segundo es que esta enfermedad debe ser el resultado de una exposición a un factor de riesgo o a un peligro. Y que este factor de riesgo o peligro debe estar inmerso dentro de la actividad laboral o el medio donde obligamos a estar al trabajador. En España esta definición está dada por el Real Decreto Legislativo 8 y donde dice que enfermedad laboral se entenderá como aquella contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por su propia cuenta o por cuenta de otro, en las actividades que se especifiquen como tales y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancia que en dicho cuadro se implique. Si nos damos cuenta, aquí también tenemos los mismos componentes. Existe una enfermedad
Existe una tarea o una actividad que sería el trabajo y existe algo, un elemento o sustancia que así lo obliga. Si nos damos cuenta de estas dos definiciones, que son de dos países diferentes, y lo comparamos con cualquier otro país, los conceptos van a ser muy similares. Entonces nos damos cuenta que la enfermedad laboral no es algo que sea propio de un país, es un concepto universal, es algo que afecta a las personas por el simple hecho de trabajar y por la salud que presentan. Entonces todos debemos dirigir esos esfuerzos para poder impactar en la prevención de estas enfermedades laborales. Pero bueno, ¿y por qué debemos prevenir las enfermedades laborales? Veamos un poquito de estadísticas para contextualizarnos un poquito en la dimensión que tiene la enfermedad laboral en cualquier país. En este momento estoy presentando unas gráficas que representan las estadísticas de enfermedades laborales hace unos años, según fuentes oficiales, en Colombia. Acá nos muestran una serie de sistemas afectados o de clasificación de enfermedades en las cuales vemos algunos porcentajes y nos damos cuenta que este porcentaje es el más elevado, dice lesiones musculoesqueléticas. Las principales enfermedades laborales que se diagnostican en Colombia están relacionadas con estas afectaciones, las lesiones musculoesqueléticas. ¿Y eso qué incluye? Enfermedades con las que sé que estamos familiarizados algunos, como el síndrome del túnel del carpo, el síndrome del manguito rotador, algunas enfermedades intervertebrales, pero también vemos que hay otras enfermedades como las auditivas, que están en ese segundo lugar. Tenemos las hipoacusias, vemos enfermedades dermatológicas como dermatitis y podemos seguir así recorriendo cada uno de los sistemas y validar qué tan impactantes son dentro de las organizaciones. Comparemos un poco eso con algunas estadísticas de España. Si nos damos cuenta aquí, la principal causa de enfermedades laborales son los agentes físicos. Y en esos agentes físicos nos comentan que el 94% de esas enfermedades causadas por agentes físicos están relacionadas precisamente con esas enfermedades tendinosas, que son la primera causa de enfermedad laboral en nuestro país, Colombia. Seguimos con el principio de que eso es algo universal y va a depender mucho de las actividades y tareas que desarrollemos en nuestras cotidianidades, en nuestras empresas. Pero no, es innegable que están presentes en todos y por ende ese es el mismo esfuerzo que todos debemos hacer para ayudar a prevenir. ¿Qué puede pasar con esta enfermedad? Y si nos vamos un poquito siguiendo profundizando en esas estadísticas de España, valoremos un poco el ausentismo, esos días de baja por incapacidad temporal que puede llegar a tener un trabajador como consecuencia de esos problemas de salud relacionados o emperados por el trabajo. Eso en esta gráfica corresponde a esta franja blanca que vemos aquí en la mitad. Aquí vemos varias variables y si lo podemos validar, en las mujeres es donde más se presenta ese porcentaje de baja, en edades entre 35 y 49 años. Si nos vamos por las ocupaciones, encontramos a los técnicos y profesionales científicos intelectuales y a los de apoyo, y en una gran proporción al sector agrario. Vemos una diferencia en cuanto a qué tipo de actividad realiza y quién tiene más probabilidad de tener una posible enfermedad de tipo laboral. Y en las actividades económicas, pues la agricultura nos sigue dando ese gran porcentaje, pero llama la atención ver también educación y salud. Entonces no es algo que sea propio de una ocupación. También puede afectar la actividad económica, pero es algo que puede afectar a cualquier organización en cualquier momento. Entonces, si tenemos estas informaciones, ¿cómo podemos definir ese impacto de esas enfermedades laborales en nuestros ambientes de trabajo y por qué es importante entonces poderlo prevenir? Lo principal que va a pasar con una enfermedad laboral en un trabajador es que disminuye su capacidad. Esta disminución de la capacidad laboral supone que la tarea que antes hacía en un tiempo determinado o con una productividad específica se va a ver claramente reducida. Adicional a que va a estar reducida su capacidad, va a tener más oportunidades de baja, como lo vimos en la diapositiva anterior. En ese orden de ideas, si aumenta el ausentismo y disminuye la capacidad del trabajador, vamos a tener una notable afección en la productividad laboral, que es un término que afecta mucho a las gerencias de nuestras organizaciones, a todas las partes operativas y productivas. Entonces, ¿esto qué nos lleva? La solución a esto inicialmente es, tendremos que contratar a otra persona, cuando el presupuesto así lo permite. Pero estamos generando un aumento en el gasto de la organización en temas relacionados con talento humano. ¿Y qué pasa si no podemos darnos ese permiso
de aumentar el gasto. Recargamos entonces a las personas que quedan en el ambiente de trabajo por las actividades que el ausente o que el que tiene la pérdida de capacidad laboral no puede realizar. ¿Y eso qué va a generar entonces en nuestras personas, en nuestro ambiente de trabajo? Los trabajadores se van a sentir recargados. Esto va a afectar claramente el clima laboral y las relaciones con los compañeros. Vamos a generar entonces una interacción social negativa con nuestra persona que, además de que tiene su proceso interno por enfermedad, con todas las connotaciones familiares y demás que esto pueda tener, va a tener la negativa en el trabajo. Y esto también va a afectar su capacidad de recuperación. También el hecho de estas investigaciones nos pueden llevar a definir que las empresas no están haciendo lo adecuado en la gestión del riesgo. Esto también puede traer una multa, sanciones económicas, penales, civiles, en fin, por la normatividad que se encuentra siempre inmersa dentro de estos aspectos de prevención. ¿Y todo esto a qué nos lleva al final? A nuestra imagen como empresas. Ya nos catalogan como malas empresas, malos lugares para trabajar, se enferman todo el que entra ahí. Entonces, esto a final de cuentas nos damos que aunque es algo mínimo, que puede ser solo una persona, el no controlarlo adecuadamente puede convertirse en un impacto tan grande que afecte incluso los ingresos de la compañía. Trabajemos entonces en dos conceptos claros que es importante para entender el contexto de la prevención y el papel que puede jugar la gestión humana dentro de la prevención de esas enfermedades. Veamos primero el concepto de salud. Generalmente la salud la asociamos a algunos aspectos, pero esta definición de la OMS, que es la que más se adopta y la más vigente, nos permite entender esa dimensión integral de los componentes de la salud. Se define la salud entonces como un estado de completo bienestar físico, mental y social. No solamente es que no haya una enfermedad, es que estén integrados esos tres aspectos y que haya un completo bienestar. Además nos coloca unos aspectos políticos en temas de derechos humanos, es un derecho fundamental. Y es el logro del grado más alto posible de la salud, un objetivo a la que todas las organizaciones y todos los países debieran de apuntar. Analicemos un poquito más esos temas de físico, mental y social y cómo se puede integrar esos conceptos dentro de lo que vemos en la cotidianidad de nuestras empresas. Desde el punto de vista de la salud física, que tal vez es la que más vemos, es la que es más visible, sabemos cuando estamos enfermos y cuando estamos sanos. Si tenemos un síndrome viral, como el que en estos días estamos pasando a nivel mundial, sabemos cuándo estamos enfermos. Podemos tener tos, podemos tener fiebre, podemos presentar dificultad para respirar. Y sabemos cuándo está sano. Es algo muy visible. Depende mucho del estado de salud. Pero también esa salud física depende de otros aspectos como qué tan acondicionado está mi cuerpo para realizar cierta tarea. Tengo las habilidades físicas para desarrollar una actividad que sea altamente exigente en términos de la tarea o del lugar donde debo desempeñar la actividad. Generalmente nosotros validamos este estado físico con la realización de exámenes médicos ocupacionales. Y eso nos puede dar una pauta de cómo se encuentra el trabajador y podríamos tomar decisiones en cuanto a su capacidad para realizar la tarea. La otra dimensión es la dimensión mental. Aquí tenemos mucho que ver con el tema del estado emocional de la persona, así como su forma cognitiva y todo el tema relacionado con su capacidad mental en términos orgánicos. Si presenta alguna enfermedad o si sus habilidades no son las suficientes para enfrentar situaciones complejas. Generalmente en los procesos de selección, el área de gestión humana nos apoya mucho en poder conocer esos estados a través de la aplicación de algunas pruebas psicológicas dependiendo de las actividades que vaya a desarrollar y las exigencias que tenga en el cargo. Pero hay otro componente que es el social, que tal vez es el que menos hemos abordado desde el punto de vista de evaluación previa para comprender las características que tiene el trabajador y si esas habilidades o esas competencias son las adecuadas para poder realizar la tarea en la cual yo debo vincularlo en la empresa. Esas habilidades sociales, de interacción, de presentarse en público, como lo estamos haciendo en este momento. La cultura de la empresa, si puede adaptarse o no al aspecto cultural que se dicta desde la parte del pensamiento estratégico de la organización. Entonces, ¿cómo evaluamos este componente de la salud? Y más aún, ¿cómo afecta esa interacción social de una persona que ingresa a ese ambiente, a esa cultura? ¿Cómo puede llegar a afectar su salud? Entonces, coloquemos un pequeño ejemplo de una situación cotidiana que estamos viendo en esta realidad de crisis que generó la pandemia. Partamos de un trabajador ejecutivo, un trabajador de oficina,
que siempre ha estado trabajando en oficina y se ha desempeñado de manera excelente en sus actividades, en todos sus trabajos, con los mejores reconocimientos. La empresa cierra y el trabajador debe buscar una opción laboral para poder satisfacer sus necesidades económicas. Digamos que busca, no encuentra, y la única situación que logra encontrar es emplearse como un obrero, un electricista, en fin. Digamos que en esta situación consideramos que las condiciones físicas del trabajador, por más sano que se encuentre, ese acondicionamiento físico realmente va a ser lo suficiente para desarrollar esas actividades propias de un obrero de construcción. Digamos que debe cargar algún objeto pesado, que es algo muy común dentro de la actividad de construcción y que las personas que se han dedicado mucho tiempo a eso tienen una mejor capacidad para realizarlo. Si esa persona que nunca ha cargado algo pesado no tendría mayor probabilidad de tener un accidente o una enfermedad como consecuencia de una actividad propia de la labor que bajo otras circunstancias no hubiese ocurrido. Y más aún, sigamos con este mismo trabajador. Ese cambio dentro de lo que él considera que es y lo que tuvo que ser, ¿cómo afectará su esfera mental? ¿Qué estará pensando ese trabajador? Ese sentido tal vez de frustración por lo que quería hacer y lo que le toca hacer por la necesidad en el momento. ¿Cómo puede afectar este cambio la salud mental del trabajador y de esa manera hacer que tenga más probabilidad de desarrollar algún tipo de enfermedad laboral o profesional? Y si más allá abordamos el tema social, que ingrese en una comunidad o en una organización en la cual esté tan arraigada la cultura de no utilicemos guantes para hacer las actividades. Con mensajes como, yo siempre lo he realizado así y nunca me ha pasado nada. O, es que hacer esa actividad con guantes es muy incómodo. Si yo en teoría, trabajador nuevo, le hago una inducción y le indico, usted debe usar guantes para realizar la actividad, pero llega a ese ambiente de trabajo donde la cultura indica y la presión social indica no debe hacerlo con guantes. ¿Qué va a pasar si el trabajador realiza esa actividad sin el guante? Y se genera un evento catastrófico en el cual el trabajador incluso pueda fallecer. Entonces, esas tres dimensiones de la salud no las podemos dejar de lado. Y siempre que generemos actividades de prevención, debemos conservar esta óptica desde la capacidad física del trabajador, la capacidad mental del trabajador y sus habilidades sociales. Hablemos ahora del otro concepto que tiene mucho que ver con nuestra forma de prevenir enfermedades en el ambiente de trabajo y es precisamente el trabajo. Si nosotros nos damos cuenta de cómo el trabajo afecta al hombre, podemos analizar que desde mucho antes de la antigüedad pasamos de ser personas que hacían trabajos por necesidad, por supervivencia, recordemos la época de cazadores y recolectores, en la cual se generaron las primeras líneas de trabajo precisamente por la necesidad de sostener una comunidad o obtener el alimento para no morir. Luego con el descubrimiento del fuego, que fue uno de los grandes inventos, bueno, descubrimientos en este caso, que generó un cambio radical en la forma de realizar las actividades y generó la apertura de nuevos oficios, cuando ya las comunidades antiguas dejaron de ser nómadas y empezaron a hacer sus primeros asentamientos, que apareció la organización social, donde ya empezamos a generar agricultura y explotar los recursos naturales, donde empezamos a mostrar manifestaciones de la importancia de la mentalidad y la espiritualidad a través de la generación de artesanías, pinturas corporales, rupestres, las formas de comunicarnos, y ya llegar a ese punto de la creación de ciudades. Los trabajos y los riesgos en los que estábamos inmersos dentro de ese ambiente eran totalmente diferentes a los que tenemos en este momento. ¿Pero qué cambió? Si nos vamos en los tiempos recientes, los grandes adelantos en los conocimientos de la ciencia, de las investigaciones científicas que se han traducido en la aplicación de la tecnología, precisamente a explotar estos conocimientos, nos llevan a esto que conocemos como revoluciones industriales. Pasamos de industrializar a través de, digamos, esos cambios con la máquina de vapor y los grandes telares, al descubrimiento o al uso de la electricidad para poder generar trabajos que ya no fueran solo en la mañana, sino 24 horas. Cambio de la informática, todo lo que es la era digital y lo que está representando para nosotros en este momento. Casi al punto de que una persona que no maneja un computador se considera en este momento un analfabeta digital.
Entonces, todos estos cambios de tecnología y ciencia nos van impactando a nosotros como personas y van requiriendo de nosotros como trabajadores nuevas habilidades para poder enfrentar las realidades actuales. Si nos damos cuenta, la pandemia aceleró muchos procesos hacia lo digital. Y estamos hoy viviendo una modalidad de trabajo que llegó para quedarse y es el trabajo en casa. Algo que se pensaba inimaginable unos años antes en muchas fábricas, en muchas industrias, en otras empresas. Es algo que nos abocaron a que fuera la realidad. Y nos dimos cuenta de que muchos de nuestros trabajadores no están preparados para esta época digital, que es la realidad que se nos viene de aquí en los próximos años. Entonces, todos estos cambios en las formas como concebimos el trabajo y cómo se deben realizar las actividades nos lleva a tener que desarrollar esas nuevas competencias laborales. Y como les digo, la modalidad de trabajo en casa llegó para quedarse. No es algo que se vaya a ir. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Nuestros trabajadores deben tener otras capacidades que tal vez antes no valorábamos en nuestros procesos de selección. Las dábamos por sentadas o las dábamos tal vez por mínimas, porque el impacto no era tan grande. Pero hoy en día, ¿cómo no va a ser de grande tener conocimiento en el manejo de software, como por ejemplo las aplicaciones de Office? O algún otro software interno de la organización para el manejo de análisis de información. Manejo de redes sociales. Herramientas colaborativas. Todos estos aspectos digitales eran habilidades y conocimientos del manejo y la estructura de esos programas que antes no veíamos como necesarios y que ahora se vuelven algo vital. Pero también hay otras habilidades que son importantes que el trabajador deba tener. Administración del tiempo. ¿O cuántos no nos hemos quedado con la sensación de que el tiempo ahora menos nos alcanza? El tener que actualizarnos constantemente. Lo que hoy era cierto, mañana ya no lo es. Tenemos esa capacidad de ser autodidactas, de poder aprender sobre la marcha, porque tal vez tuvimos una cantidad de conocimiento teórico previo, que al momento que terminamos una profesión, el mundo actualiza tan rápido que nos quedamos atrás. Entonces, esas habilidades de aprendizaje constante, ¿puedo llegar a tenerlas? La comunicación, y es una de las grandes dificultades que hemos visto ahorita con el mundo digital y que ha sido gran parte de la fuente de muchas alteraciones psicosociales. ¿Cómo me comunico con las demás personas? ¿Lo hago de manera clara, con respeto? ¿Transmito realmente el mensaje que quiero hacer? Todo eso hace parte de la comunicación asertiva y el cómo en las organizaciones lo promovemos, sobre todo para poder lidiar con estos cambios en el que ya yo no hablo con mi compañero frente a frente, sino que tengo que hablar con él a través de un computador, algo que consideramos un poco impersonal. El liderazgo de nuestros jefes, de nuestros coordinadores. Es el mismo liderazgo que se ejerce estando frente a él, el que se ejerce detrás de una pantalla de computador. ¿Estamos respetando esos horarios de descanso del trabajador? ¿O consideramos que por estar en casa deben estar 24/7 para nosotros? ¿Eso hace parte de la estructura y la misión de la organización? ¿Por qué en el trabajo sí teníamos límites de horario y en la casa no? Todos esos aspectos de liderazgo es importante también reforzarlos en nuestros trabajadores. Y lo más importante ahorita, nuestra capacidad de adaptación al cambio. Estamos en unos momentos de crisis e incertidumbre bastante grandes, tiempos muy complejos. ¿Cómo nosotros nos adaptamos a ese cambio? ¿Nos quedamos atrás? ¿Perdemos espacio? ¿O antes vamos con la marcha y logramos recuperar nuestro estatus y nuestra percepción sobre nuestro trabajo en las organizaciones? Entonces, como les comentaba, estos dos conceptos, salud, trabajo, están relacionados con la aparición de las enfermedades laborales como lo vimos en esas definiciones. Vimos que está una enfermedad, que debe haber un peligro al cual se exponga el trabajador y debe haber un ambiente de trabajo que nos proporcione ese peligro. Si una persona presenta una alteración en su estado físico que al exponerse al peligro afecta la capacidad laboral o pueda dificultar la realización de la tarea, como vimos con el caso del ejecutivo realizando una actividad de construcción, es una persona que al ingresar sabemos que tiene mayor probabilidad de generar una enfermedad laboral. Igual el caso contrario, un ambiente de trabajo con unas condiciones poco controladas, en donde se expone a unos peligros también poco controlados, nos puede generar entonces estas enfermedades en una persona sana y apta
o adecuada, con condiciones físicas, mentales y sociales adecuadas para realizar esa actividad laboral. Entonces, si vemos desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, nosotros nos centramos mucho en el peligro, que es un aspecto propio de la seguridad y salud en el trabajo. Tratamos de estar siempre identificando esos peligros, validando qué situaciones de riesgo hay, comentándolo en la organización, generando esos procesos de mejora en los cuales podríamos documentar unos nuevos procesos, en los cuales les estaríamos diciendo a los trabajadores, evita esta actividad y hazlo mejor de esta manera para que sea más seguro para ti, con el fin de poder crear esos entornos laborales seguros. Pero ¿y qué pasa ahora en cuanto hay un cambio en esas condiciones de trabajo? Cuando nosotros realizábamos investigaciones o análisis o identificaciones de peligros en ambientes muy específicos, como es un ambiente laboral, pero ahora en un ambiente tan difuso como es el trabajo en casa, en el cual yo puedo estar en este momento generando la actividad laboral, pero justo al lado puedo tener a mi hijo demandando a su madre y demandando esa atención que ya me traslada del ambiente laboral al ambiente de la casa. Entonces es un reto que tenemos desde seguridad en el trabajo bastante interesante, lograr controlar esos peligros, pero uno de los grandes aportes que podríamos tener es poder controlar esas condiciones de trabajo. Hablemos entonces ahora de cómo la gestión del talento humano nos puede brindar ese aporte en todo este contexto que les he presentado de lo que es una enfermedad laboral. Comprendo que desde la gestión humana podemos hacer muchos aspectos, podemos valorar muchas cosas, pero me quiero centrar en 5 aspectos fundamentales o actividades, tareas propias de la gestión humana que considero tienen un gran impacto en la prevención de las enfermedades dentro de nuestros ambientes de trabajo. Hablaremos un poco de cómo desde el punto y el enfoque estratégico de la organización podemos prevenir. Desde las mismas actividades de reclutamiento, de selección del personal, las actividades de capacitación, cómo pueden aportar a esa prevención de enfermedades, las actividades de promoción y desarrollo del personal, y por último esas actividades de bienestar. Entonces nos vamos a centrar en esas 5 actividades propias de la gestión del talento humano de una organización, con el fin de establecer cuáles son esos objetivos de prevención que podemos tener gracias a los componentes propios de cada una de esas actividades. En la participación de la planificación estratégica de la organización, cuando establecemos nuestra misión, nuestros valores, objetivos como empresas, ¿a qué le estamos dando importancia en la organización? Generalmente estos aspectos terminan siendo muy teóricos en algunas empresas y no hacen parte de su ADN, no cumplen ningún objetivo. Pero si nosotros logramos incluir dentro de esta planificación, esta plataforma estratégica de nuestra organización, logramos incluir aspectos en los cuales nuestro trabajador sea considerado como un eje central, siendo acordes con las nuevas teorías de administración, basadas en la gestión del talento humano. Si nosotros logramos darle ese lugar de importancia a los trabajadores, eso podría llevar a crear un sentido de pertenencia del trabajador en la organización. Y podríamos aportar en este aspecto que vimos al inicio con el video en qué pasa, por qué razón si tenemos nuestro enfoque preventivo desde la infancia, no podríamos trasladarlo entonces a nuestro ambiente laboral. Esa sensación de importancia del trabajador es algo que él siente y nos va a generar ese sentido de pertenencia. En cuanto a los temas de reclutamiento, ¿cuáles son esos criterios que estamos estableciendo para que el trabajador o para poder contar con el talento humano más apropiado a las condiciones y características de nuestra organización? Si estamos definiendo adecuadamente esas actividades del cargo, esos perfiles, esas habilidades físicas, emocionales y sociales con las que debe contar el trabajador para poder prestar ese servicio en nuestra empresa. Y otra cosa que vemos mucho en la práctica de las empresas colombianas es tomar un perfil de trabajador estándar. Viendo los contextos, viendo todo lo que hemos hablado de salud, trabajo, ¿podríamos considerar que un perfil de trabajo puede ser estándar a una organización, teniendo en cuenta que su propia cultura, su propio ambiente de trabajo moldea las actividades y las condiciones de la tarea en la que se realizan, digamos que los procesos propios de la empresa? Entonces, ¿cómo analizamos eso para establecer esos criterios apropiados para que cuando tengamos que realizar un proceso de selección,
lo hagamos siendo conscientes de la realidad y el riesgo que se corre con el dicho trabajador. No quiero decir con esto que seleccionemos a los supermanes de la empresa, no. Tampoco podemos vulnerar cosas. Pero es muy diferente cuando yo tengo la certeza de algo que puede pasar y lo puedo mitigar. Es prever, mirar antes, estar preparados para poder atender cualquier situación que se presente. Entonces, esos procesos de selección, ¿cómo los estamos realizando en nuestras organizaciones? ¿Lo hacemos a la ligera o realmente le damos la importancia que tiene el escoger o por lo menos el conocer adecuadamente a mi trabajador antes de contratarlo? ¿O son procesos que estamos realizando porque es el recomendado de? ¿O porque solamente tengo esa persona con esas habilidades, más nadie me puede tomar el trabajo, pero tengo la certeza de que se va a enfermar? ¿Es responsabilidad solo del médico laboral que genera la evaluación médica y me indica las condiciones físicas? ¿O también hay responsabilidad por parte de nosotros en gestión humana de decidir cuáles son las mejores pruebas a aplicar para conocer realmente a mi trabajador? Eso ya definirá al final el proceso de contratación. Pero entonces los objetivos de prevención que debemos tener desde la fase de reclutamiento es establecer con claridad esas habilidades. ¿Qué espero yo de mi trabajador? Sabiendo lo que tengo en mi empresa. Y respetar los procesos, respetarlos. Es muy importante que si hemos establecido un proceso, por algo es un proceso, tiene sus fases, porque ya hemos un análisis, hemos hecho un análisis previo en la estrategia de qué es lo que requerimos para poder contratar a alguien. Entonces es un proceso que ya tiene sus fases establecidas. ¿Por qué no lo ejecuto? Y nosotros desde el punto de vista de los sistemas de gestión, cuando hacemos análisis y auditorías en las empresas, nos damos cuenta de eso. Una falla en ese proceso de selección, ya sea por afán o por desconocimiento, lleva a un trabajador a una situación laboral en la cual es claro que se iba a enfermar. Entonces, eso es un punto importante de prevención. Seleccionar adecuadamente las personas. En cuanto al tema de la capacitación, nosotros hacemos a veces muchos programas de capacitación muy chéveres dirigidos a algunas cosas. Tal vez podemos incluir temas de inducción del personal cuando ingresa. Tal vez podemos hacer alguna reinducción al año. Casi nunca las hacemos, pero tal vez las podemos hacer. Pero en cuanto a la capacitación específica para las tareas del cargo, ¿lo estamos haciendo? Realmente esa capacitación de cómo usted lo debe hacer. Y retomemos el caso del trabajador que colocamos inicialmente, que era un ejecutivo y pasó a ser un obrero. Si su capacitación inicial en el cargo específica le indica que el uso de guantes es obligatorio y se le indica que por más que le digan lo que sea, debe utilizar sus guantes para evitar un accidente fatal, es mucho más probable que nuestro trabajador lo haga. Y con eso, solo con esa capacitación, desde la gestión humana estamos aportando a la prevención de una enfermedad, incluso un accidente fatal. Entonces, la importancia de esos procesos de capacitación no hacerlos genéricos, simplemente por cumplir un requisito, es realmente seguir con esa planificación, esa estrategia que planteamos en nuestra organización, donde podemos colocar al trabajador como un eje central. Y de esta manera, esas capacitaciones puedan apostar a esa cultura de prevención a largo plazo. En los aspectos de promoción y desarrollo. En esos aspectos de promoción y desarrollo, que es tal vez una de las cosas, por lo menos en las empresas latinoamericanas, que vemos que es bastante deficiente. Generalmente se considera a una empresa, a un trabajador, perdón, como algo estático. Alguien que entra, debe hacer una actividad, una tarea, pare de contar. Pero hemos visto las dinámicas del mundo. Hemos visto cómo ha evolucionado el trabajo. Se los mostraba en los comentarios previos. ¿Consideramos realmente que el trabajador es algo estático? ¿O que nuestros ambientes laborales son estáticos? ¿O que esos procesos de innovación que estamos generando no van a también llevar a cambios en el trabajador? Si cambiamos un proceso para hacerlo más eficiente, digamos en un proceso productivo, adquirimos una nueva máquina para hacer el trabajo mucho más rápido y eso va a traducirse en una productividad más grande. ¿No requerimos algunos cambios también en el trabajador? Generalmente cuando abordamos esos procesos decimos, no, pues sí, se le capacita en la máquina, en el uso de la maquinaria, tal vez en algunos riesgos nuevos, pero ¿y qué representa para el trabajador pasar de ser
quien daba la instrucción manual, por decir algo, para ejecutar la tarea, que ahora lo reemplaza la máquina y él solamente tiene que presionar un botón. Puede afectar la capacidad mental del trabajador. Requerimos en el trabajador generar algunas habilidades blandas adicionales para que comprenda que este cambio tiene algo superior y no es solamente el hecho de minimizar sus habilidades. Estamos ofreciendo plan de carrera en las organizaciones. El plan de carrera es una de las cosas mucho más o más importantes para que un trabajador se sienta parte de su organización, para que sienta la organización como suya y eso invite al cuidado, no solamente de la empresa, sino al cuidado propio dentro de la empresa. Y todo esto lo retomamos con la primera diapositiva sobre la cultura de la prevención. Extraer todos esos conceptos y esos conocimientos y saberes que hacen parte de nuestro ADN a que podamos extenderlo en nuestros ambientes laborales. Entonces, esos procesos de promoción y desarrollo los estamos llevando a cabo con el fin de poder atender o poder cerrar esa brecha que se genera con el cambio de las habilidades previas a las habilidades deseadas, pasar de eso estático a eso dinámico. Y por último, en temas de bienestar, entendiendo bienestar como la gestión colectiva de las relaciones dentro de la organización. Y mencionamos algo desde el punto de vista psicosocial muy importante para nosotros en la prevención de enfermedades particularmente mentales, y es el tema del clima laboral. Y a veces el mismo desconocimiento de esas habilidades y estos cambios y estas dinámicas y el no comprender la organización puede llevar a que los jefes trasladen su frustración contra sus directivos hacia sus trabajadores. Y ustedes desde el punto de vista estratégico, gerencial, directivo, tienen una empresa perfecta, pero cuando van a la ejecución de las actividades, los mandos medios no son capaces de traducir ese mensaje en un lenguaje apropiado para la parte operativa, porque tal vez ni siquiera ellos lo entienden. Entonces, este aspecto de la cultura organizacional es algo que nos va a generar ese marco de trabajo para poder establecer la prevención, no como una obligación o una necesidad, sino como un fin propio de la organización que se va a traducir en esa superación y en esa sensación de he hecho algo por mí y por el otro. Entonces, resumiendo estas actividades y estas características de las actividades, me gustaría entonces compartir con ustedes cómo pienso yo, de forma ya puntual, que la gestión humana puede aportar en la prevención de enfermedades en el trabajo. Podemos aportar generando precisamente desde esa estrategia una misión, una visión y en general una plataforma estratégica que permita tener como centro al ser humano. Sé que es difícil de concebir, sobre todo en Latinoamérica, donde nuestra concepción de empresa es productividad, dinero. Pero si analizamos todas estas cosas previas, ¿realmente el trabajador no aporta a nuestra productividad? Si no tenemos trabajadores, no hay procesos. Si no hay procesos, no hay productividad, y si no hay productividad, no hay dinero. Y es muy fácil que un trabajador se enferme. Entonces, ¿debemos darle esa prioridad o no? Yo soy una fiel creyente de que sí. Seleccionar personas que realmente tengan esas habilidades físicas, mentales y sociales adecuadas para el cargo. Es hacer un match, un buen match de lo que el cargo exige con lo que mi trabajador tiene. Y si por alguna razón, al ingresar el trabajador no puede hacer ese match perfecto, yo tengo la opción de apoyar a ese trabajador en ese cierre de la brecha para poder lograr ese match en mi estado ideal de lo que es alguien ejecutando dicha tarea. La inducción específica para el cargo es una de las grandes recomendaciones que puedo dejar el día de hoy. No dejar solamente la generalidad, irnos hacia ese punto específico. Y de ahí podemos entonces tratar de liberar un poco ese aspecto de yo siempre lo he hecho así. Esos aspectos culturales hay que entenderlos dentro de la misma relación laboral con el trabajador. ¿Qué le hace a usted pensar que el hacer las cosas de igual manera nunca van a generar un accidente? Porque puede ser cierto. Puede ser que en toda la vida laboral del trabajador jamás pase algo. Pero el día que pase algo puede llegar a ser tan grave
que puede representar incluso el cierre de la organización. Entonces, ¿cómo hacer que estas personas, que pues, se vuelven de hecho referentes sociales dentro de la organización, cambien esa forma de concepción hacia la prevención? Precisamente explicando todas estas mejoras y estas, digamos que cambios que generamos a nivel de seguridad y salud en el trabajo en documentación preventiva, precisamente para convencer a esas personas que son muy reacias al cambio, al cómo podemos generar esa cultura de prevención. Como les decía, si no podemos controlar lo que contratamos, sí podemos promover esas habilidades. Y si ya contratamos a alguien que fue muy adecuado, hizo un match perfecto con mi cargo, pero mi cargo cambió, yo no puedo abandonar al trabajador a su suerte. Yo como empresa debo tener esa responsabilidad de ayudarle a apoyar esa transición entre el estado previo y el estado actual, de la misma tarea que venía realizando, porque son cambios que ni siquiera ocurren tal vez por él mismo, sino por los mismos procesos a los que nos empuja la sociedad y las realidades actuales. Por último, y tal vez para mí otro de los aspectos más importantes es el sentido de pertenencia. Nuestras organizaciones, el trabajador se siente alienado, usado a veces, un número más. Y para las organizaciones es muy difícil generar la pertenencia. Requiere muchas cosas y un compromiso gerencial bastante amplio. Es algo ideal, pero es un objetivo que sería interesante poder lograr. En las empresas que se ha logrado esto, el beneficio es mucho más notorio en cuanto a la prevención y el impacto en esos indicadores de enfermedades, de ausentismo y de accidentes laborales que se pueden presentar. Bueno, después de hacer todo este recorrido histórico un poco, entre varios conceptos que están relacionados con la enfermedad y ese gran papel que la gestión humana puede tener para apoyar esa prevención de enfermedades en el ambiente laboral, me gustaría cerrar este espacio con 4 premisas que espero hayan quedado integradas dentro de ustedes como resultado de esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Y la primera y grande es: la prevención de enfermedades es un trabajo de todos. No es de quien está responsable de la seguridad y salud en el trabajo, no es del gerente, no es de la persona solo de talento humano, no es solamente del trabajo, es de todos. Es un trabajo en conjunto, mancomunado, cuyo objetivo final será crear ese ambiente, ese entorno de trabajo seguro e incluso poder aportar a esos objetivos de desarrollo sostenible que nos ha planteado las organizaciones mundiales. Es poder generar ese entorno laboral seguro, en el que la persona diga, puedo ir a trabajar, y no sea un voy a ir a trabajar. Otro concepto importantísimo que quiero dejarles el día de hoy es que la salud es integral. No podemos pensar en términos de salud solamente como algo físico o la salud como algo mental, sino que debemos integrar la físico-mental con lo social, porque son esas interacciones los que pueden en algún momento generar una enfermedad laboral en una persona física y mentalmente sana. Otro punto importante es que los cambios en el trabajo van a requerir obviamente cambios en el trabajador. No podemos aislar a la persona de su cotidianidad y su actividad laboral. Por ejemplo, con esto del trabajo en casa, ¿realmente las personas estaban preparadas para trabajar en casa? En Latinoamérica, en Colombia particularmente, hemos visto un aumento considerable de la violencia intrafamiliar como resultado del trabajo en casa. Antes nuestro trabajo o el ambiente de trabajo, el desplazarnos hacia otro lugar, era un ambiente seguro para mujeres vulneradas dentro de su hogar. Ahora no. Ahora la seguridad no existe. Entonces, no podemos desconocer no solamente esos cambios sociales, sino también los cambios mentales, personas que realmente se sienten más cómodas yendo a interactuar, porque digamos que en el ambiente laboral les gusta hablar con alguien y pasar a un espacio solitario en el cual solamente hablan con ellos mismos o con una pantalla de un computador. Y desde el punto de vista físico, porque resulta que las condiciones dentro del ambiente de trabajo, como les decía, eran más controladas. Si tenemos una mejor silla o mejor espacio para sentarnos, sobre todo en los administrativos. Pero en la casa no tenemos esas condiciones, entonces tomamos la sala o el espacio de donde comemos, el comedor principal, para poder realizar las actividades laborales. Y resulta que ahora tenemos más afectaciones físicas a nivel de la espalda que antes.
Y son enfermedades que tal vez no considerábamos como profesionistas en salud, no considerábamos probables en una persona administrativa de X cargo, pero que ese cambio de la condición laboral nos llevó a que se hiciera más evidente esa necesidad de controlar ese mismo riesgo dentro de su ambiente de la casa, que es su nuevo ambiente laboral. Y por último, y el mensaje más grande que quiero darles el día de hoy, es hacer del trabajador parte, sino el centro, de cualquier decisión estratégica que tomemos. Hacerlo parte de nuestros stakeholders, no solamente tener a los accionistas o nuestros proveedores. Eso que mencionamos en los sistemas de gestión como cliente interno, es realmente darle ese papel como cliente. Darle esa importancia, mostrar que realmente su presencia en nuestra organización es bien recibida, es un gusto y es un activo que va a aumentar nuestra productividad, nuestra imagen y como tanto, pues nuestra empresa. Con eso concluyo lo que le quería presentar el día de hoy. Aquí dejo algunas referencias que pueden consultar un poquito más a fondo sobre los temas que conversamos el día de hoy. Y bueno, estoy atenta si alguien tiene alguna inquietud sobre este maravilloso tema de la prevención. Bueno, doctora Luz Helena, muchísimas gracias por este espacio, por esta aleccionadora sesión. Y ahora queremos dar paso a las preguntas. Si algún participante quiere escribirla por el chat o si prefiere hacerlo oralmente, puede activar el micrófono, por favor. Vemos que en este espacio la doctora Luz Helena nos ha llevado por un recorrido que centra también una gran pregunta en términos de cómo se está concibiendo todo el tema de salud desde la misma orientación estratégica. Pero bueno, tenemos acá pregunta de Omar, que pregunta, ¿a qué se refiere con plan de carrera? Claro que sí, Omar. Digamos que el plan de carrera lo establecemos como esas habilidades o esas necesidades que evidenciamos desde el punto de vista de formación, ya sea en habilidades duras o blandas, que requiere un trabajador para llegar a un objetivo. Digamos que eso también lo tenemos muy en cuenta desde el punto de vista estratégico. Es un misión-visión, es un hasta dónde yo quiero llevar mi empresa, con qué visión estoy viendo yo mi organización y cómo debo llevar yo a los trabajadores para lograr ese objetivo. Eso nos lleva a dos puntos. Un punto inicial en el que yo evalúo cómo está mi trabajador, qué habilidades tiene y cuáles le hace falta. Y un punto ideal que he establecido previamente, teniendo en cuenta todo ese marco estratégico de la organización. Teniendo en cuenta esos dos puntos, se nos abre un espacio de deficiencia de habilidades. Ese espacio de deficiencia lo podemos llenar, o esa brecha la podemos llenar con unos planes de formación o unos planes digamos que de liderazgo, bueno, en fin, algunas estrategias propias, que es lo que denominaríamos ese plan de carrera. Cómo poder lograr que esa persona que yo tengo en mi organización con unas habilidades muy buenas tal vez, llevarlas a ese estado superior que está relacionado en mi visión ambiciosa de lo que yo quiero que sea mi organización. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta de Marcela Bermúdez que no alcanza a... Dice, ¿desde qué experiencia? Entonces, si quisiera, ¿desde qué experiencia en estos momentos de crisis, desde qué experiencia en estos momentos de crisis, cómo podemos implementar esas estrategias de prevención en las empresas? Debe ser desde su experiencia en estos momentos de crisis, ¿cómo podemos implementar estas estrategias de prevención en las empresas? Sí, claro que sí. Yo insisto que lo primero que debemos hacer es enfocarnos un poquito en la estrategia. A veces no nos gusta pensar un poco en la organización. Somos muy dados a actuar, a ejecutar, pero toca sentarnos un poquito a pensar en qué, pensar en qué estamos, pensar en lo que somos y en lo que queremos ser. Algo muy similar a lo que hablábamos ahorita con el plan de carrera. Teniendo claro ese a dónde quiero estar y lo que tengo, establecemos todas esas actividades relacionadas con todos los demás aspectos que mostramos en la gestión humana.
Por ejemplo, en la parte de selección o en reclutamiento. Si ya yo tengo claro qué quiero ser, asimismo puedo definir a quién necesito a mi lado para poder llegar a hacer eso. Entonces, atraeremos a algún tipo de personas específicas hacia nuestras ofertas laborales. Por ejemplo, seleccionaremos algunas personas por encima de otras que se aporten o que se alineen más a nuestra gestión estratégica. Generaremos capacitaciones diferentes, generaremos unos planes, unas habilidades necesarias o fortaleceremos algunos aspectos adicionales y generaremos un contexto, una cultura organizacional diferente. Entonces yo pienso que lo primero que debemos hacer es diagnosticar nuestra organización, cómo estamos actualmente, qué dificultades hemos tenido y dónde queremos estar, para poder así establecer un plan de cómo seleccionamos a nuestras personas, cómo formamos a los que tenemos para cubrir las necesidades que tenemos o que nos impone las situaciones actuales, y de esta manera generar un ambiente laboral en el cual todos se sientan que son parte importante de la organización. Creo que eso podrían ser 3 pasos para iniciar. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas. Gabriela Solano pregunta, ¿qué tan contemplado está como problema el deterioro que el exceso de trabajo puede generar entre las familias? Finalmente, eso también afecta al rendimiento del trabajador. Claro que sí, Gabriela, excelente pregunta. Y de hecho lo vemos y por ejemplo, el ejemplo que les daba de la violencia intrafamiliar. No podemos desligar, que era lo que les decía, la salud de una persona está compuesta por esas 3 dimensiones, lo físico, lo mental y lo social. Yo hablé solamente del aspecto social intralaboral, pues digamos que por ser el alcance de lo que quería contarles el día de hoy. Pero el aspecto social extralaboral también influye mucho en cómo yo me presento a realizar mis actividades laborales. Retomemos ese ejemplo de una persona violentada dentro de su núcleo familiar. Por vergüenza, muchas veces no lo dicen dentro de sus empresas. Y uno es totalmente desconocido hasta que ve esa afectación de la productividad. Y de hecho, en Colombia tenemos una obligación de generar a lo que denominamos evaluación del riesgo psicosocial dentro de las organizaciones a través de una serie de instrumentos de medición que nos permiten obtener precisamente datos sobre eso de una manera confidencial para poder establecer medidas de prevención antes de que ocurra la situación de riesgo. Entonces, la dimensión social, sobre todo extralaboral, realmente afecta el desempeño de un trabajador, y la manera que podíamos tener tal vez para controlarla es brindar ese apoyo inicial al trabajador, decirle que puede contar con la empresa, acercarnos un poquito más, pues guardando un poquito el límite que tenemos desde lo clínico, cuando ya es algo que realmente requiere la intervención de otro tipo de organizaciones que no es la empresa, pero por lo menos dar ese apoyo en decir, podemos protegerte de alguna manera o derivarla a que ella pueda obtener o esa persona pueda obtener digamos que esas soluciones un poquito más de peso para poder mejorar su contexto social extralaboral. Muchas gracias. Alejandra Santos pregunta, me gustaría saber de qué manera se puede llevar un seguimiento que promueva la prevención desde el trabajo en casa. Bueno, Alejandra, eso tiene bastantes puntos para hilar, pero insisto en que lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico. Y ahí devuelvo yo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en este momento conocen las condiciones en las cuales están trabajando sus colaboradores en casa? ¿Saben si tienen una silla adecuada? ¿Saben por lo menos si tienen un espacio individual? Porque a veces es colectivo y digamos que hay 4 o 5 personas trabajando en casa, estudiando con los niños, y eso no permite tener un adecuado desempeño o un adecuado espacio. Entonces, en ese punto sabemos primero cómo están ellos, cómo están desempeñando sus actividades. Entonces, el diagnóstico o el conocer esa situación es una de las principales maneras de abordar ese trabajo en casa. Ya lo otro también tiene mucho que ver con los temas de la interacción entre los jefes, por ejemplo, que es una de las situaciones que hemos visto también con bastante dificultad. Y es que tal vez dentro de nuestra concepción de cómo debe ser un jefe, estamos muy acostumbrados al tener a la persona frente a nosotras. Asumimos que la productividad está asociada con el tiempo que el trabajador pasa en la oficina. Y presumimos que si ese trabajador se encuentra en su casa, va a estar haciendo cualquier cosa menos trabajar. Entonces, esa concepción de liderazgo entre los jefes y subordinados es importante también tenerla en cuenta en esta nueva modalidad de trabajo en casa para poder hacer que esta actualidad laboral realmente lleve a que el trabajador no genere frustraciones
y que pueda entonces desarrollar sus actividades cumpliendo los objetivos que venía, incluso cumpliendo desde el punto de vista del trabajo dentro del ambiente laboral. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cuál es su recomendación para que las empresas generen estrategias de desarrollo personal y profesional? La primera recomendación es que el gerente esté de acuerdo. La verdad, no contamos en muchas ocasiones con ese compromiso de la parte organizacional más alta, y tal vez nosotros en mandos medios o en aquellos coordinadores queremos hacer cosas y hacemos toda una estrategia y resulta que el gerente dice, no tengo presupuesto para eso, o eso no me interesa, eso no hace parte de lo que yo quiero en la organización, a mí me interesa que trabajen, no que estén perdiendo el tiempo. Entonces, la principal recomendación es hacerle entender a nuestras altas direcciones, a nuestras gerencias, la importancia de esas actividades de prevención que a largo plazo van a impactar lo que a ellos más les ha importado, que es el dinero. Entonces, esa es la principal recomendación, tener de nuestro lado o poder concientizar a nuestros gerentes de la importancia de prevenir las enfermedades dentro de los ambientes laborales. Bueno, tenemos otra pregunta. Quisiera saber cómo promover o generar estrategias de afrontamiento y bienestar en trabajadores positivos para COVID. La hace John Niño. John, con relación a los trabajadores que presentan COVID, hay varios aspectos, como lo mencionábamos en una pregunta anterior, de tema social extra laboral que debemos tener primero claridad. Ya no pasa tanto, pero en los primeros sintomáticos, en los primeros casos, se generó un proceso de estigmatización muy similar a cuando empezó el VIH. Un tema de aislamiento social, ya no el que se decide, sino adicional un aislamiento condicionado por la misma sociedad. Entonces, esa estrategia de afrontamiento inicial es entender que es un proceso de enfermedad como cualquier otro y que no genera entonces una estigmatización en la persona, que sí hay que tener unos cuidados, sobre todo en su hogar y en su familia. Y a nivel de empresa hay que promover que sí se puede hacer ese aislamiento, porque esa es otra cosa, que si el trabajador por el mismo efecto epidemiológico de la enfermedad se le indica que tiene que hacer un aislamiento de 10 a 14 días, la empresa a los 5 días ya le está diciendo, ves que usted no tiene síntomas, váyase a trabajar. No, también tenemos que estar nosotros de acuerdo con esas recomendaciones dadas de los ministerios de Sanidad o de Protección Social de nuestros países, que indican cuál es el deber ser de esas medidas de prevención para evitar que se genere un contagio masivo. Comprendiendo entonces esas dimensiones extralaborales, ese es el primer abordaje que habría que hacer, es tranquilizar al trabajador en que su protección o su prevención es algo importante para ustedes y que van a estar monitoreando y haciéndole seguimiento. Ellos a veces están muy solos. Es importante dentro de esas medidas de afrontamiento establecer un plan de seguimiento al estado de salud del trabajador, así sea una vez cada 2 días, pero que el trabajador sepa que ustedes están pendientes de él, que es importante para ustedes y que realmente les preocupa que su estado de salud se recupere adecuadamente. También dar esa información sobre a dónde debe acudir, cuáles son las medidas de prevención, que puede ser hasta un texto genérico en prevención, que se le envíe o que se le lea al trabajador para que él entienda cómo puede protegerse. En algunas empresas hemos visto el tema de la comunicación entre los compañeros y se están generando estrategias en las cuales los compañeros lo apoyan y les hacen videollamadas, por ejemplo, para darle más ánimos y mantenerlos cerca, que se sienta que no se aisló de un ambiente, sobre todo cuando no tienen familia de pronto en el lugar donde viven. Puede ser que trabajen, solamente vivan en ese lugar porque pues están trabajando, pero sus familias están por fuera. Entonces, para que no sientan esa ausencia y ese aislamiento social que se les impone, los acerca más a los compañeros de trabajo. Entonces, esa es otra estrategia de afrontamiento para la persona que hemos visto podemos hacer desde el punto de vista laboral para ayudar a nuestros compañeros que han tenido esa dificultad con el COVID. Bueno, si no tenemos más preguntas y respetando el tiempo también de planeación para esta actividad, nos resta agradecer muchísimo a Luz Helena Martínez, a Lisep por ser compañero de viaje en esta actividad planteada para 2021 y a todos los asistentes a esta jornada. Muchísimas gracias. Fermín, no sé si quieras. Sí, bueno, solamente reiterar el agradecimiento y recordarles que el próximo día jueves
25 de febrero, tendremos la segunda actividad clase espejo, que será sobre telepsicología y procesos terapéuticos a cargo de María Beatriz Pereira. Será a la misma hora que el día de hoy. Así que, sin más, también agradecerte mucho a ti, Ana Lucía, por tu generosidad, como siempre, también a nuestra ponente y al resto, pues que tengáis una feliz tarde. Muchísimas Bueno, gracias. a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de compartir esta gran pasión de prevenir enfermedades en el ambiente laboral.